Bien, la clase del día de hoy y las que vamos a tener estos días, el día de mañana a la misma hora de 7:30 a 9 de la noche, el día jueves asimismo de 7:30 a 9 de la noche, el viernes de 7:30 a 9 de la noche, el sábado asimismo de 7:30 a 9 de la noche y el domingo de 7:30 a 9 de la noche, en total unas 6 clases que se van a dar, van a estar enfocadas para esta unidad número 2. ¿Ok? Esta unidad número 2 que ya se ve un poquito de lo que es introducción al pensamiento computacional. De hecho, hoy vamos a ver justamente esa parte. Les mentí, les había dicho que íbamos a ver en esta clase solamente prácticas, solamente ejercicios. A última hora decidí también darles algo de teoría porque yo sé que si les mando a leer, ustedes no van a leer. Vamos a empezar justamente hoy desde cero para poder abarcar completamente lo que es la unidad número 2. Entonces vamos a empezar con esto, algo teórico, y al final vamos a hacer ejercicios tipo test que han tomado en nivelaciones pasadas. Así que vamos a empezar. Dice, mañana tenemos clases de 7 a 9. Es que nunca pueden los estudiantes. Si doy de lunes a viernes de 7 a 8 que tengo clases. Si doy de 8 a 9 que también tengo clases ahí. Si doy de 9 a 10 que también hay clases allí o que ya es muy tarde. Y si doy sábado y domingo, que no, porque me voy de viaje, que tengo fiesta. O sea, ¿cuándo? Pues entonces. Ya creo que mejor doy clases cuando termine la nivelación. Ya para los que se queden, ahí hago una clasecita de refuerzo. Me imagino que ahí sí han de poder toditos. Entonces, creo que vamos a hacerlo de esa forma. Listo, vamos a empezar. Ok, vamos a hablar sobre lo que es el enfoque del pensamiento computacional. Vuelvo y repito, yo les dije que iba solamente a dar ejercicios prácticos. Yo sé que y los conozco, que no van a leer si les mando a leer. Así que vamos a empezar desde cero con algo de teoría y ya vamos haciendo al finalizar la clase, pues ejercicios prácticos. Ya parezco peor que mujer, dice una cosa y luego otra. Bueno, por esta vez, ya que ya los conozco y yo sé que si les mando a leer no van a leer. Origen y definición del pensamiento computacional. En términos generales, el pensamiento computacional se puede definir como un proceso en el que las personas aprenden a identificar un problema, definirlo y encontrar una solución a través del pensamiento crítico. El pensamiento computacional permite a las personas alejarse del papel pasivo de consumidores de tecnología y convertirse en analistas y creadores. Eso es básicamente el pensamiento computacional, ¿no? Tener la capacidad de usar tecnología, de usar informática, de usar herramientas computacionales para poder solucionar un problema. Puede ir, por ejemplo, desde abrir un Excel, allí colocar, qué sé yo, si tienen un pequeño negocio, a los clientes, hacer operaciones, hasta poder crear una base de datos un poquito más empresarial, crear páginas web y demás. Eso es el pensamiento computacional. Lo que se tiene como objetivo en el pensamiento computacional es que las personas no solamente consuman internet, no solamente tengan su celular, abran redes sociales, comenten por ahí, sino que también utilicen un poquito de herramientas de computación, un poquito más avanzadas, si se puede decir, para poder solucionar problemas. Básicamente eso es el pensamiento computacional. ¿Qué más tenemos por acá? Origen y definición del pensamiento computacional. Vamos a ver cómo surgió, quiénes fueron los primeros en utilizar este término y quiénes empezaron a investigar sobre aquello. El científico de la computación, Seymour Papert, es considerado el pionero del pensamiento computacional porque introdujo la idea de que la programación puede proporcionar a los niños una habilidad fundamental en la resolución de problemas y la creatividad. Entonces, ¿quién fue el pionero del pensamiento computacional? ¿Qué dicen ustedes? Que es una pregunta que saben hacer siempre. Ojo, esta pregunta la van a hacer sí o sí y ya se acordarán de mí. ¿Quién es el pionero del pensamiento computacional? Pueden escribir por el chat del Zoom. Nadie. Seymour Papert, ¿ok? Él fue el primero en investigar, por decirlo así, y en introducir esta idea
en los niños para que ellos puedan pues resolver problemas de forma creativa. Mientras que la teórica informática, ojo, Seymour Papert, además de ser un científico de la computación, también fue un gran matemático. Ya falleció, creo que en el 2016, me parece, y fue uno de los grandes matemáticos de la nueva o de la última era. Mientras que la teórica informática, Janet Wing, fue una de las primeras especialistas en utilizar el término pensamiento computacional, al querer describir cómo piensa un científico de computadoras y lo beneficioso que es para todos pensar de esta forma. El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Entonces, ¿quién en cambio fue la primera que utilizó este concepto o el término? ¿Quién fue? Janet Wynne. De hecho, también saben colocar en las preguntas quién fue la primera persona o quién acuñó algo así. Ese es el sinónimo que se utiliza para quién fue el primero que mencionó o que introdujo esta idea. Pues ahí usted va a mencionar Janet Wynne. Entonces, según esta teórica informática, lo que trata es que también nosotros, las personas normales que no tengamos nada que ver con la informática, es decir, los doctores, los abogados, el ama de casa, el albañil, el plomero, o sea, todos traten de pensar cómo piensa el ingeniero de sistemas, el ingeniero de programación, porque es una forma fácil o un poquito más estructurada o elaborada de resolver problemas. Entonces, eso es lo que quiso esta teórica informática mostrar a los demás, que también pueden utilizar esas herramientas de la informática para poder resolver problemas. Ojo, obviamente de forma superficial, pues no, porque obviamente estas carreras son de años de estudio, pero quería que a través de estos conceptos se pueda tener una idea básica de cómo se puede hacer o cómo se puede resolver problemas. Sigamos. Hágame un resumen. Ahí simplemente cópielo. Igual yo les voy a pasar las preguntas que han tomado para que puedan estudiar, porque me imagino que algunas, bueno, no me imagino. Yo, de las preguntas que les pasé, la mayoría estaba en las preguntas que tomaron en el test 1. La mayoría. Quizás le cambiaran ciertas cositas, por ahí le dieron la vuelta a la pregunta, pero básicamente lo mismo y lo mismo estaban tomando de los tres cuestionarios que yo les pasé. En las otras materias no sé si le habrán tomado lo mismo de lo que yo les pasé por los grupos de WhatsApp, pero en pensamiento computacional, que es lo que yo me encargo, pues ahí estaba la mayoría de preguntas que yo les he pasado, incluso que di en las clases y que estaban en los simuladores. El pensamiento computacional busca desarrollar habilidades y estrategias para abordar problemas y situaciones de manera que puedan ser resueltos de manera eficiente y efectiva utilizando conceptos fundamentales de la informática y la ciencia de la computación, lo que había mencionado, que no se necesite ser programador, que no se necesite estudiar informática para poder resolver problemas teniendo la misma idea de un programador. La idea central es que todas las personas puedan utilizar habilidades propias del ámbito de la computación para la resolución de problemas en otros ámbitos. Eso es lo que mencionaba anteriormente, que no sean ustedes solamente consumidores de Internet, sino que también utilicen estas herramientas para que puedan desarrollar o puedan resolver problemas. Eso es básicamente el pensamiento computacional. Vamos a ver los componentes, esta es otra pregunta que les van a hacer en el test del pensamiento computacional. Son cuatro los componentes. Primero, descomposición de un problema en fases más pequeñas. Segundo componente, reconocimiento de patrones repetitivos. Tercer componente, abstracción de información irrelevante al problema propuesto. Y componente número 4, algoritmos escritos presentados para la resolución del problema. Volvamos al componente número 1.
Le pregunto, ¿cuál es el componente número uno del pensamiento computacional? ¿Cómo se le denomina el componente número uno del pensamiento computacional? Descomposición. En sus propias palabras, dígame, ¿qué cosa es la descomposición? ¿Qué se le viene a la mente por descomponer algo? Descomponer, sintetizar, dividir también puede ser, ¿no? Dice que algo desaparece, será separar, por ahí lo dice Jessica Lema, hacer en pequeñas partes algo perfecto, lo dice Anthony. Siempre usted, cualquier concepto, trate de resumirlo con sus propias palabras para que se le quede. O sea, esa es una técnica de aprendizaje, no sé. ¿Tiene alguna palabra nueva? Claro que cada palabra tiene su teoría detrás, pero usted a eso hágale un resumen o en sus propias palabras explique para que se le quede. Por ejemplo, ¿qué cosa significa descomposición? Descomposición significa dividir algo en partes más pequeñas. Le pongo un ejemplo. Usted compra un auto, ¿verdad? Compra un auto, el que sea, el modelo que sea, antiguo, viejo, usado, de paquete, lo que sea. El auto obviamente en algún momento se va a dañar. Yo le pregunto, si el auto se daña, usted en cierta parte, obviamente, pues no es que justo se compró y se dañó todo, no, pero en ciertas partecitas dejó de arrancar o lo que sea, usted se va a comprar un nuevo auto solamente porque falló alguna partecita del auto o qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Si tiene un auto y se le dañó, por ejemplo, qué sé yo, cierta partecita del motor. Le pregunto, usted va y ya dice, ya esto ya no me vale porque se dañó esta partecita, me tengo que comprar otro. No. ¿Por qué? Porque justamente el auto fue elaborado al momento de construirlo, fue creado o fue armado por diferentes componentes, diferentes sistemas. ¿Qué sé yo? Tenemos el sistema hidráulico, el sistema de suspensión, el sistema de frenos, la carrocería o el chasis, la parte del motor. Es decir, que si me está fallando, por ejemplo, la suspensión, no es que yo voy a cambiar todo el auto, simplemente voy al mecánico y obviamente ahí, en el peor de los casos, lo que va a cambiar es todo ese sistema que está fallando. ¿Ok? Otro ejemplo les pongo. El cuerpo humano. Cuando se estudia el cuerpo humano, le pregunto, ¿se lo estudia como un todo? ¿O cómo se lo estudia? Dice Josué Camacho, se compra pieza, perfecto. Por partes o por sistemas. ¿Qué sé yo? En el cuerpo humano tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema esquelético u óseo, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema muscular, el sistema cardiovascular. Es decir, que si nos está fallando algún sistema de nuestro cuerpo o algún órgano está de manera crítica, está muy mal, ¿qué hacemos? Vamos a un especialista, ¿no? Que vamos al gastroenterólogo, vamos al cardiólogo, vamos al eh, reumatólogo, vamos a, no sé, al urólogo y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del sistema que está fallando en nuestro cuerpo o el órgano, pues nosotros acudimos a un especialista. Eso es la descomposición. No ver algo como un todo, sino como partes pequeñas, como sistemas o divisiones. ¿Ok? Perfecto. Está claro lo que es la descomposición. Igual en las siguientes diapositivas vamos a extenderlo un poquito más, pero básicamente quiero que ustedes tengan la idea principal de cada componente. Descomposición significa dividir en pequeñas partes a un todo. ¿Para qué? Para que si esa partecita está fallando, pues yo ya sé cómo arreglarla, sepa arreglarla y sea más fácil arreglarla. No ya voy a arreglar todo, sino solo la parte que está fallando. Segundo componente, reconocimiento de patrones repetitivos. ¿Qué se le viene a la mente por este segundo componente? ¿Qué entienden ustedes por reconocimiento de patrones repetitivos? Reconocer las cosas repetidas, básicamente eso, ¿no? Ahí lo está resumiendo Damaris perfectamente, reconocer las cosas repetitivas.
Alguien me para un ejemplo de cosas repetitivas que pasen en nuestra vida cotidiana o en cualquier ámbito que ustedes conozcan. Por ejemplo, podemos poner la misma situación del auto. No es que al momento de manejar, pues obviamente, no es que porque voy a manejar un auto de cierta potencia, se maneja de diferente forma, no es que voy a manejar de otra marca, qué sé yo, un Kia, un Chevrolet, Nissan, voy a manejarlo de otra forma, no es porque sea un SUV o sea eh, un auto, una camioneta se maneja de otra forma. No, simplemente se tiene ya patrones repetitivos, qué sé yo. Tenemos el pedal de freno, el pedal del acelerador, tenemos el pedal del embrague, tenemos la palanca de cambios. Con estos patrones, usted puede manejar diferentes tipos de autos. Eso significa reconocimiento de patrones repetitivos. Perfecto, ahí lo puedes decir, comidas, trabajo, exactamente. Por ejemplo, en la parte de comidas, como todos sabemos, nuestra comida, nuestra gastronomía ecuatoriana, la base fundamental de la mayoría de comidas, ¿qué cosa es? Es un refrito. Entonces, el refrito consiste en, qué sé yo, en los vegetales, en saltear, en colocarle ciertas especias, condimentos. Entonces, es lo mismo que se está repitiendo en cada una de las comidas. Obviamente ya la parte final cambia dependiendo de la comida que se vaya a preparar, pero sigue un patrón repetitivo. Otro ejemplo, en el área de las matemáticas. No es que yo quiero calcular algo y yo tengo que deducir la fórmula, tengo que pensar cómo encuentro el resultado. No, simplemente ya hay una fórmula que surgió a través de experimentación repetitiva y a través de esta experimentación repetitiva, pues se llegó a sacar o a tener una fórmula como tal. Lo mismo en la física. En la física hay fenómenos físicos que se dan con repetición y cada fenómeno físico, por lo general, en la física tiene su respectiva fórmula que describe aquel fenómeno. Otro ejemplo, qué sé yo, algo cotidiano, en la parte del tránsito, por ejemplo, los que somos de Guayaquil, sabemos que hay bastante tráfico, qué sé yo, de 6 a 8 de la noche, entonces ya tenemos el reconocimiento de ese patrón, que de 6 a 8 hay bastantes autos que están transitando por las calles de Guayaquil. Eso es básicamente reconocimiento de patrones. Ver algo que se está repitiendo en un sistema. ¿Para qué? Para que yo ya sepa reconocer cómo está funcionando. Tercer componente, abstracción. Abstracción de información irrelevante al problema propuesto. ¿Alguien me puede decir qué significa este tercer componente? Dice, Inge, mil disculpas, esta clase sí está quedando grabada en caso de que tengan alguna otra clase, tengan alguna emergencia o quizás no ingresaron, pues bueno, está quedándose grabada. Dice algo que no tiene forma física, existe en la mente. No, no va por ahí. Quitar, por ahí va, por ahí va. Abstracción, por ahí va a quitar. Dice más información que no se adquiere, ahí la complementó. Archivos para explicar clases, no, tampoco va por ahí. Dice, Inge, me voy a salir. Bueno, sí, sí, no hay problema. Si tienen que salirse, bueno, igual la clase queda grabada, pero les sugiero, les recomiendo que no se salgan. Algo que no se habla. Ya, abstracción, ya les voy a decir mi resumen, por decirlo así. Abstracción significa concentrarse solamente en lo que es importante. Eso es abstracción. Concentrarse solamente en lo que es importante. Es decir, omitir, abstraerse de cosas que no me sirven para lo que necesito. Le vamos a poner el mismo ejemplo del auto. Usted se compra un auto, ¿verdad? ¿Qué es lo único que le interesa a usted para poder moverse de un lado al otro en cuanto al auto? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita saber? Su capacidad más que la capacidad, algo más importante. Perfecto, lo dice Melanie. Manejar, pues. Si usted se compra un auto, yo le pregunto ¿a usted le es necesario, es como obligación,
saberse, qué sé yo, cuántas piezas tiene el auto, cómo funciona el motor, los tiempos, cómo funciona el sistema de suspensión, cómo funciona el sistema de frenos. No me interesa, pues si yo quiero un auto es simplemente para poder moverme de un punto a otro, es decir, saber manejar. Saber manejar es lo único que me interesa si es que yo compro un auto. O lo más importante, en pocas palabras, lo más importante, eso es la abstracción. Omitir cosas que no me interesan y concentrarme en lo que realmente es importante. Tener conocimiento de lo que voy a hacer, mm, claro, pero recuerden, abstracción es simplemente concentrarme en lo que realmente me importa. Por ejemplo, usted se compra un celular. ¿Qué sería algo que no sería importante al momento de comprarse un celular? Si me compro un celular, ¿qué cosas no sería importante? ¿Cómo va fabricado? Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo va fabricado? ¿Qué piezas tiene? ¿Cuántos microprocesadores tiene? ¿De dónde lo traen? O sea, simplemente me sirve la capacidad que tiene. Eso sí es importante. Al momento de comprarme un celular, ¿qué capacidad tiene? ¿Cuál es la memoria? ¿Qué tipo de procesador? Eso sí me interesa. Pero si viene de X lado, em, qué sé yo, si lo están vendiendo en cierta tienda, o sea, no me interesa. Lo que me interesa es en cuanto al funcionamiento, lo que acabé de mencionar. Y obviamente otra cosa que me interesa saber es el precio y cosas así. Pero eso es la abstracción. Enfocarme en lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante. Finalmente, número 4, algoritmos escritos presentados para la resolución del problema. ¿Qué significa o alguien tiene la definición o alguna idea de lo que es un algoritmo? Ahí lo dice Marjorie, la caja, por ejemplo. ¿Qué me importa la caja? Ok, ahí está muy buena su respuesta. Dice instrucciones, lo que más te gusta ver. ¿Qué es eso? Datos, un conjunto de pasos, resolver. Instrucciones concretas para resolver problemas. Bueno, un algoritmo, de forma resumida, de forma muy sencilla, es la secuencia lógica de pasos para poder resolver un problema. Lo mismo, vamos a poner el ejemplo del auto. ¿Cuál sería el primer paso para yo poder manejar un auto? ¿Cuál sería el primer paso? Porque un algoritmo, vuelvo y repito la definición, es la secuencia lógica ordenada de pasos para poder resolver o hacer algo, resolver un problema o hacer algo. Tener un auto ya, pero supongamos que ya tenemos el auto, ya sabemos manejar. ¿Cuál sería el primer paso para poder manejar un auto? Alguien puede decir prenderlo, ¿verdad? Puede ser, perfecto. Pero alguien un poquito más minucioso puede decir, no, pues primero yo lo que debo de hacer es coger la llave. Coger la llave. Segundo paso, abrir la puerta. Siguiente paso, ingresar la llave en el switch. Siguiente paso, girar la llave para poder encender el auto. Siguiente paso, bueno, algunos autos para poder, bueno, depende, pues no, también el tipo de auto, si es mecánico, si es automático. Si es, por ejemplo, mecánico, que es lo que los pobres tenemos, algunos tienen que embragar para poder prender el auto, otros simplemente giran toda la llave y ya se enciende. De ahí el siguiente paso, alguien puede decir embragar, de ahí poner la palanca en primera, quitar un poquito el embrague, empezar a acelerar. Bueno, eso sería un algoritmo, la secuencia de pasos lógicos para poder resolver un problema o hacer algo en específico. Le pregunto, ¿se puede encender el auto sin haber abierto las puertas del auto como tal? No, pues usted tiene que hacerlo de forma ordenada. Esa es una particularidad de los algoritmos, que deben ser de forma ordenada
y tienen que ser lógicos. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro componentes del pensamiento computacional. La descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito más cada una de estas partes o cada uno de estos componentes con las siguientes diapositivas. Dice, y sáltate un paso que nada funciona exactamente. Tiene que usted seguir todos los pasos. Es como cuando usted va a cocinar, ¿ok? Por ejemplo, usted va a cocinar, en teoría está siguiendo un algoritmo a través de una receta. ¿Por qué? Porque para cocinar debe ser todo ordenado, tiene que ser todo lógico, tiene que ser todo secuencial. No es que primero yo, qué sé yo, eh, no sé, para cocinar, qué sé yo, una sopa, primero pongo las cosas blandas y al final pongo las cosas duras a cocinar. No, pues es al revés. Yo primero pongo las cosas duras porque tienen un poquito mayor tiempo de cocción y al final tiro las cosas blandas, qué sé yo, no sé, la papa, el fideo, cosas así. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también se está viendo lo que es los algoritmos, una secuencia de pasos lógicos para poder hacer algo o solucionar un problema. Perfecto. Ahora sí, vamos a desglosar cada una de estas cuatro partes o cuatro eh, componentes del pensamiento computacional. Descomposición, ya prácticamente hice el resumen, con el ejemplo también lo mencioné, pero vamos a desglosarlo. ¿Qué cosa es la descomposición? Consiste en dividir un problema complejo en una serie de tareas o etapas más manejables y específicas. Cada una de estas fases más pequeñas es más fácil de abordar, lo que ya he mencionado. Si se daña ya, por ejemplo, el sistema eléctrico, por ejemplo, yo ya ese auto no es que lo cambio totalmente, sino que lo llevo a un eléctrico para que me revise ese sistema y en el peor de los casos, como le digo, pues se tenga que cambiar todo ese sistema. O puede que esté alguna parte afectada o algo por el estilo. Entonces, es mucho más fácil abordar y resolver de manera individual esa partecita que tener que cambiar obviamente el auto completamente, lo que facilita la comprensión y el manejo del problema en su totalidad. Los beneficios son claridad y comprensión, manejabilidad, asignación de recursos, seguimiento y control, y también la identificación temprana de problemas. Esos son los beneficios de utilizar descomposición en el pensamiento computacional. O sea, es mucho más fácil arreglar una parte pequeña que arreglar todo. Segundo componente del pensamiento computacional, que también ya lo mencioné y mencioné ejemplos, patrones. Es un proceso mediante el cual se identifican secuencias o estructuras que se repiten de manera regular dentro de un conjunto de datos. Una vez descompuesto el problema complejo, en varios más pequeños se buscan estándares de características comunes, es decir, cosas que se repiten, patrones, dentro de la situación o ver si no lo hemos hecho antes, de tal manera que encontrar estas semejanzas en los pequeños problemas descompuestos ayuda a resolver el sistema de forma más eficiente. Lo que mencionaba con el auto, obviamente puede que por allí haya ciertas diferencias entre el manejo de un auto y el otro. Por ejemplo, hay algunos autos que tienen quinta marcha, hay otros que tienen sexta marcha, pero ya porque cambie esa cosita, yo ya no sepa manejar. No, porque hay patrones que se repiten, qué sé yo, embragar, acelerar, frenar, las otras marchas y demás. Entonces, eso es reconocimiento de patrones repetitivos, ver cosas que se están repitiendo para yo implementarlo quizás en algún otro problema. Mm, Componente número 3. Abstracción de información irrelevante al problema propuesto. ¿Qué significa esto? Lo que había mencionado, centrarse en los aspectos esenciales de un problema o situación, es decir, en lo que realmente me interesa, en lo que realmente es importante. Mientras se descartan, se desechan, se eliminan, se omiten o se ignoran los detalles que no son relevantes
para la resolución del problema en cuestión. Es aquí donde se analiza cuáles son las características generales y comunes a cada una de las partes. Una vez que se cuenta con las características generales, se procede a la creación de un modelo del problema, el cual es la idea general del problema que se intenta resolver. Eso es abstracción de información irrelevante al problema propuesto. Significa concentrarse, solamente concentrarse en lo que realmente importa. Lo mismo el ejemplo del auto. Cuando usted se compra un auto, no me interesa cómo funciona el sistema X, no sé, el de freno, el sistema hidráulico, cómo funciona el motor, cómo se llama cada partecita del auto. No me interesa nada de eso. Yo lo que realmente necesito es saber manejar ese auto porque es lo que realmente me interesa. Para eso lo compré, para poder yo transportarme de un lado al otro. Y finalmente, algoritmos escritos presentados para la resolución del problema. Se comienza con el desarrollo de las instrucciones paso a paso o plantear las reglas a seguir para resolver cada uno de estos problemas a través de la programación de una computadora. Es decir, crear los algoritmos. De hecho, la computadora está creado de muchos algoritmos. ¿Qué sé yo? Un algoritmo para tal cosa, un algoritmo para arrancar la computadora, un algoritmo para ir a internet. O sea, todo lo que está dentro de la computadora son algoritmos. ¿Y qué cosa es un algoritmo? Es la secuencia ordenada de pasos para poder hacer algo. Puse el ejemplo de la cocina. Las recetas son un algoritmo. ¿Por qué? Porque me están dando cuáles son los pasos a seguir de forma secuencial, de forma ordenada, de forma lógica para poder cocinar. Cuando usted compra, qué sé yo, algún electrodoméstico, algún aparato tecnológico, vienen las instrucciones. Es decir, primero haga esto, segundo haga esto, luego haga esto. Eso es un algoritmo, una secuencia de pasos ordenadas de forma lógica, de forma secuencial, para poder hacer algo. Un algoritmo es un conjunto de pasos para resolver un problema que pueden ser creados a través de diagramas de flujo o usando pseudocódigo. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, lo que son pseudocódigos, diagrama de flujos, instrucciones y demás. Pero eso es un algoritmo de forma general. ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme revisar. Procesamiento de la información. Esta es otra pregunta que sí o sí va a ir en los test de nivelación. Vamos a ver de qué trata el procesamiento de la información. En el contexto de la psicología y las ciencias cognitivas, el procesamiento de información se refiere al estudio de cómo los seres humanos perciben, interpretan y utilizan la información que reciben del mundo exterior. Este enfoque se basa en la idea de que la mente humana funciona de manera similar a una computadora. ¿Ok? Y aquí es como que es lo contrario, diría yo. O sea, no es que la mente humana funcione igual a la computadora, es al revés. La computadora funciona igual a la mente humana, porque obviamente los seres humanos hemos estado desde siglos y siglos. En cambio, la computadora recién desde el siglo pasado está vigente o se ha creado. Entonces, no es que el ser humano o la mente humana funciona como una computadora. Yo diría lo contrario, ¿no? La computadora funciona como la mente humana, procesando datos a través de una serie de etapas como la entrada de información, el procesamiento, el almacenamiento y la salida de información. O sea, siempre estamos en procesamiento de la información nosotros los seres humanos. ¿Qué sé yo? Usted va a un centro comercial, entonces la entrada, que es lo que primero nosotros hacemos, es observar, ¿no? Observamos los precios de los productos, observamos si hay descuentos, observamos la calidad del producto, ¿ok? Eso sería entrada de información, todo lo que percibimos nosotros a través de nuestros sentidos, del sentido de la vista, el olfato y demás, ¿no? El proceso como tal sería, a ver, pensar, ¿ok?
¿Me conviene comprarme ese producto? ¿Me conviene comprarme ese celular si aquí está a $200 y por allá lo vi en 180? Entonces, eso es procesar información, ¿ok? El proceso. Con esa información que yo acabé de percibir, qué sé yo, el precio, la calidad y demás, ver si me conviene o no. Y finalmente, la salida de la información es las conclusiones a la cual yo llego. ¿Qué sé yo? Ah, sí me conviene comprarme celular porque lo necesito urgentemente, o porque sí está más barato, o porque es de mejor calidad y demás. O sea, siempre estamos en el procesamiento de la información. Vuelvo y repito, el procesamiento de la información está compuesto de tres etapas, que ya lo vamos a ver. Entrada, el proceso y la salida. En el ámbito de la informática y la tecnología, el procesamiento de información se refiere al conjunto de operaciones que realizan los sistemas informáticos para manipular datos. Esto puede, y el presupuesto dice, usted debería, bueno, gracias. Esto puede incluir operaciones como la entrada de datos desde dispositivos de entrada, también se puede utilizar aquello o tomar en cuenta aquello, el procesamiento de esos datos mediante algoritmos y programas de software, el almacenamiento de datos en memoria o dispositivos de almacenamiento y la salida de resultados procesados a dispositivos de salida como pantallas o impresoras. Esta es una clase que saben dar en la escuelita, de los tipos de periféricos. Hay periféricos de entrada, periféricos de salida. Por ejemplo, algún periférico de entrada que me den como ejemplo ustedes. Espero que no se hayan olvidado. A todos tuvieron que habernos dado computación o informática en la escuela o colegio. ¿Qué son los periféricos de entrada? Son los que ingresan o me brindan el primer vistazo de información. El teclado, ¿por qué? Porque a través del teclado, ¿usted qué hace? Ingresa información, ¿verdad? A través del teclado, usted ingresa la información. Perfecto, el mouse, muy bien. El mouse es otro periférico de entrada. ¿Por qué? Porque a través de los clics que usted hace, ¿qué hace? Está ingresando información. ¿Qué sé yo? Ingresando a una página web, eh, modificando algún documento de Word o simplemente jugando. La cámara también podría ser considerado un periférico. Bueno, la cámara es mixta. ¿Por qué? Porque podría ser de entrada o de salida, dependiendo de cómo usted lo esté usando. Por ejemplo, usted está en una videollamada. Entonces la cámara para usted podría ser de entrada para la otra persona, ¿ok? Y de salida para usted, o viceversa. O sea, la cámara a veces es un periférico mixto. El CPU, ¿qué tipo de dispositivo sería? Siempre recuerden, en el proceso también podemos almacenar información, es decir, almacenamiento de información siempre está ligado con el proceso. Entonces sería el CPU proceso, sería parte del proceso. Vuelvo y repito, todo lo que es guardar información, almacenar información, es parte del proceso. ¿Ok? Siempre es parte del proceso. ¿Y algún ejemplo de periférico de salida? ¿Cuál podría ser? Perfecto, le dice Michelle, los altavoces. ¿Por qué? Porque en los altavoces ya sale el sonido. ¿Ok? La impresora también. ¿Por qué? Porque allí ya sale todo lo que acabamos de imprimir, todo lo que nosotros visualizábamos en nuestra pantalla. Auriculares también. ¿Por qué? Porque por allí sale el sonido. El monitor, exactamente. ¿Por qué? Porque a través del monitor nosotros vemos todo lo que estamos haciendo. Entonces, ahí en cuanto a lo que son ejemplos del procesamiento de la información, que está compuesto de tres partes: entrada, proceso y salida. ¿Ok? Vamos a detallarlos con la siguiente diapositiva. Elementos del procesamiento de la información. Ya lo vimos, ya lo mencionamos, hasta dimos ejemplos, pero vamos a resumir. La mente humana desarrolla una operación secuencial y sucesiva que inicia con, primero, la entrada. Entrada a la información o también conocido como input.
Segundo, el proceso, que abarca el almacenamiento, lo que había mencionado, y la interpretación que permite producir una respuesta. Entonces, en el proceso siempre va almacenamiento y la interpretación de lo que está pasando. Es decir, pensamos, razonamos, hacemos operaciones también, porque a veces en la matemática también ingresa lo que son las operaciones, puede ser aritméticas, relacionales, lógicas y demás. Y la salida es la respuesta a dicho proceso, es decir, la conclusión a la cual nosotros estamos llegando. Le voy a poner un ejemplo para nosotros los hombres. Supongamos que vamos a procesar si la chica que nos gusta nos conviene o no nos conviene. Si nos conviene enamorarnos o no enamorarnos, si nos conviene escribirnos o no escribirnos. Entonces, con ese pequeño ejemplo muy tonto, hasta por decirlo así, vamos a poder entender un poquito mejor esto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería la entrada en cuanto a este ejemplo de conocer a alguien si me conviene escribirle, si me conviene enamorarme, si me conviene conocerlo además? Dice, profe, ya llegó a los 200. Ah, ya, perfecto. No me había dado cuenta. ¿Cuál sería la entrada? Recuerden, la entrada es lo primero. Y lo primero siempre viene de la observación. Observación. Recuerden que lo que mencioné, entrada, es lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Sentidos, puede ser la vista, el olfato, el gusto, lo que sea. Conocer sus nombres puede ser, ¿ok? Saber cómo se llama, perfecto. Eso es entrada. ¿Por qué? Porque es eh, el primer paso para poder procesar cierta información, ¿ok? Conocer su personalidad, perfecto. Cómo es ella, si es callada, si es tímida. O sea, todo va a depender también de sus gustos, ¿no? En cuanto a la vista, por decirlo así, uno de nuestros sentidos, dicen que nosotros los hombres nos enamoramos por la vista. eh, de qué tipo de color es, si es de tez blanca, si es de tez morena, el cabello que utiliza, cómo habla, cómo se expresa, o sea, toda la información que podamos recopilar. Siempre la entrada es toda la información que nosotros podamos recopilar. Si es soltera, bueno, es que si le escribimos es porque es soltera, pues no. Si es la edad, por ejemplo, qué años, cuántos años tiene, qué edad tiene. Algo muy importante también que ahorita los hombres ven, si tienen hijos o no tienen hijos y demás, ¿no? Todo eso es parte de la entrada de información, todo lo que nosotros percibimos, ¿ok? A través de nuestros sentidos. Que sea mujer de nacimiento también es muy importante, que no sea chica con sorpresa o mujer combo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Siempre, y todo obviamente va a depender de sus gustos, pues no, usted es el que se va a enamorar, no yo. Ya si les gusta así, ya, perfecto. En cuanto al proceso, ¿cuál sería el proceso como tal? ¿Qué sería el proceso? El proceso podría ser, por ejemplo, almacenar toda esa información que acabé de recopilar. Sus gustos, la preferencia de la chica, cuántos años tiene, en cuanto al físico, si es algo que me conviene, si tiene hijos, no tiene hijos, o sea, todo eso que usted haya podido observar al inicio. Entonces, en el proceso, vuelvo y repito, para este mismo ejemplo, sería el almacenamiento de esa información. Y pensar, pues, ¿no? Ahí viene el pensamiento. Siempre en el proceso va el análisis, va en la parte de las operaciones. A ver, es alta, perfecto, dice, es de tez blanca, mide 1,80 m, tiene unas curvas peligrosas, pero tiene hijos. Ahí se pone a pensar, a ver, ¿qué me conviene? Tiene los pros y los contras. Eso es el proceso, entender todo lo que está pasando, analizar, sintetizar, qué sé yo, poner en la balanza las cosas positivas y las cosas negativas. Tiene marido, dice por ahí, también puede ser. Entonces, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Siempre el proceso es la parte central, medular de lo que está pasando
Y viene lo que es almacenamiento y análisis. ¿Ok? Entonces ahí se puso a pensar usted, a ver, me gusta porque tiene los rasgos que yo quiero, tiene tal características, pero tiene 5 hijos de 5 padres diferentes. Entonces ahí como que ya lo pienso un poquito, pero como a veces los hombres somos masoquistas, ya la salida sería prácticamente la respuesta a eso. Ah, no, ya, acepto, no importa. Ya, ¿qué más me queda? Dice. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el procesamiento de la información. Entrada, vuelvo y repito, es todo lo que usted puede visualizar, todo lo que está ingresando a cualquier sistema. El proceso es almacenamiento, interpretación, análisis, sintetizar cosas, comprender cómo está funcionando esa información. Y la salida es básicamente ya mi conclusión. ¿Me quedo o no me quedo con esa chica? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Ok? Eso es básicamente el procesamiento de la información. Dice si hasta ahora a los maridos mantienen los... Ahí sí no sé. ¿Quién dice? Melanie. Mucha información acaba de recopilar. Que parezca asiática, dice por ejemplo acá. ¿Ok? Entonces, como le digo, eso es básicamente el procesamiento de la información. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a detallar ahora lo que acabé de mencionar con el ejemplo. Siempre me gusta dar ejemplos así con mis propias palabras que sean fácil de que ustedes entiendan. Y ahora sí vamos a desglosar cada uno de estos tres componentes. Le pregunto, ¿cuáles son las partes del procesamiento de la información? ¿Cuáles son las partes del procesamiento de la información? Entrada, proceso y salida. Si lo queremos enumerar por pasos, siempre entrada es lo primero. El proceso es lo segundo o la parte intermedia y la salida es lo último que se hace. Siempre grábese eso de cualquier cosa, ¿no? Entrada es lo primero que se hace, la salida es lo último y el proceso es lo que está en el medio, que se encarga de pensar, de comprender, sintetizar, entender, asimilar todo lo que está pasando en cuanto a esa información recabada. Ahora, si vamos a hablar un poquito en detalle de lo que es el proceso, déjenme ver cómo vamos con el tiempo, creo que sí terminamos. Entrada. Este proceso describe cómo trabajan los sistemas computacionales para producir resultados útiles. ¿Qué cosa es la entrada? La entrada es todo insumo necesario para el procesamiento de datos. ¿Ok? Para el procesamiento de datos, por ejemplo, usted quiere calcular el promedio para ver si aprueba o no una materia. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Le pregunto yo a usted. Otro ejemplo un poquito más formal, más matemático. Si usted quiere, por ejemplo, calcular el promedio de, supongamos cuando estaba en la escuela o en el colegio, ¿no? Eh, o el promedio básicamente para poder obtener un cupo en la universidad. Creo que para poder obtener el cupo en la universidad era 50% el examen de ingreso a la universidad y 50% la nota de bachiller. ¿Ok? Entonces vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuál sería la entrada en ese caso? En el cálculo del promedio de las notas. Perfecto, no hay más. Las notas de grado. O sea, es lo, bueno, las notas como tal, que es la nota de grado y la nota del examen de ingreso. Esa es la entrada. ¿Por qué? Porque es todo lo que se está utilizando para poder hacer algo. Toda la información, todo lo que está surgiendo en primera instancia. Porque sin eso usted no puede hacer ningún cálculo. O sea, es fundamental tener las notas para poder calcular el promedio. Los datos son recolectados, capturados o ingresados a través de diferentes fuentes, como dispositivos de entrada, mire, sensores, teclados, micrófonos, cámaras, entre otros. La entrada puede ser en forma de texto, obviamente, ¿no? Lo que usted está escribiendo, imágenes, fotos, lo que sea, sonido, audios y demás, videos, datos numéricos, etcétera. Eso es básicamente la entrada. Cualquier cosa que pueda ingresar a nuestro sistema, que puede ser imágenes, texto, videos, datos, y se lo hace a través de dispositivos como sensores, teclados, micrófonos, cámaras. Otro ejemplo les pongo. Usted quiere no sé, tiene su cultivo y quiere ver
cómo va el desempeño de la producción. Entonces, ¿qué hace? Pone sensores para que para ir monitoreando lo que es la temperatura, lo que es la humedad, lo que es puede ser lo que es la cantidad de lluvia que está cayendo en ese sector. Entonces, todo eso es la entrada. ¿Por qué? Porque es lo que se está recabando con esta información. Vamos con la siguiente parte del procesamiento de la información. ¿Qué viene después de la entrada? Le pregunto, ¿qué viene después de la entrada? El proceso, perfecto. Una vez que los datos han sido ingresados, el siguiente paso es procesarlos. Es decir, con esa información que yo ya tengo, el siguiente paso sería ya procesar. Esto implica la manipulación de los datos para transformarlo en información útil. Porque yo le pregunto, poniendo el mismo ejemplo de los sensores que yo he puesto en mi granja para ver cómo va funcionando la producción. Le pregunto, a mí me interesa solamente saber los datos, es decir, que este día tuvo tal por ciento de humedad, el siguiente día que ha llovido, no ha llovido, el siguiente día lo que es la temperatura. O sea, me interesa como tal los datos. Sí, me interesa, pero no solamente los datos. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, muy importante, es el proceso. Es decir, aquí ya lo que hago es tomar esos datos y procesarlos. ¿Ok? Procesarlos. El procesamiento puede incluir la organización de los datos, la clasificación, el análisis, la comparación, la búsqueda, la edición y la transformación. Es decir, esto es lo que sucede en el proceso de información, el análisis, la clasificación, ordenar datos, organizar, comparar, analizar, sintetizar, transformar. Las entradas pueden variar o simplemente llevar sus valores a otro dato para que sea entregado a otro proceso o como resultado final. Es decir, puede ser una concatenación de procesos dentro de un mismo sistema. Por ejemplo, un proceso es una operación aritmética, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Vamos a tomar el mismo ejemplo del promedio. Ya habíamos mencionado que la entrada eran las notas. Ahora, ¿cuál sería el proceso? Si yo quiero obtener el promedio de mis notas para el examen o para ingresar a la universidad. ¿Cuál sería los cálculos? Perfecto, muy bien. ¿Ok? Calcular, es decir, cómo se calcula un promedio sumando las dos notas y dividiendo para dos. Ese es el proceso, el cálculo, las operaciones como tal. ¿Ok? Entonces, eso es el proceso. Y es muy importante porque, vuelvo y repito, con los datos, perfecto, me sirven, pero no sería de mucha importancia si yo a esos datos no le hago el proceso adecuado. Otro ejemplo les coloco, ¿no? Cuando van a censar a las casas, esto de, de los censos, ¿no? Cuando usted lo censa, ¿qué le preguntan? Le preguntan cuáles son sus ingresos, con quién vive, las edades de las personas que viven allí, cómo está elaborada su casa, de qué tipo de material, si es suya, si es alquilada, si es cedida, si es prestada, si estudian, no estudian. Yo le pregunto, ¿solamente eso me sirve como tal para yo tomar una conclusión? Un análisis. Usted como presidente, por ejemplo, yo solamente mando a censar. ¿Me sirve solamente esos datos así en bruto? Me sirven sí, pero solamente me sirven los datos. Solo los datos. O sea, ya mandé a censar y ya, perfecto, tengo los datos allí, ya no hago nada más. No, pues con esos datos, o sea, me sirven obviamente porque es la entrada, es lo primero que se hace, pero yo con eso yo debo de procesar, es decir, sacar un promedio, porcentajes, qué sé yo, con eso yo llego a calcular qué tipo de vivienda predomina en el Ecuador, cuál es más o menos el salario por el cual los habitantes del Ecuador están y demás. O sea, la entrada es importante, los datos, pero yo a esos datos debo hacerle un proceso, debo analizarlos, debo ordenarlos, debo sintetizar y demás. Y luego del proceso que viene.
Luego del proceso perfecto viene la salida. Tercer y último paso o etapa. ¿Qué cosa es la salida? Son los resultados procesados. Ahí está. ¿Ok? Es la conclusión a la cual se llega. Se presenta de alguna manera comprensible para el usuario o para otros sistemas que lo necesitan. En esencia, se transforma en un formato útil para su consumo o uso. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes vean estadística o si están viendo estadística, cuando hay alguna así encuesta o demás, se calcula, qué sé yo, la varianza, la media poblacional, la dispersión. Si usted no ha visto matemática, obviamente no va a entender. Entonces, ¿qué cosa es la salida? Ya es el resumen o la conclusión a la cual se ha llegado. Por ejemplo, se llegó a la conclusión con esta encuesta, con este censo, de que la mayoría de personas están entre los 40 y 60 años, por poner un ejemplo. Otra conclusión puede ser, en el Ecuador en los últimos 5 años, la tasa de natalidad ha disminuido, es decir, que ya nadie quiere tener hijos. ¿Ok? Entonces, ahí ya es algo más entendible por otras personas. Porque si yo digo, qué sé yo, la medida de dispersión, la varianza o el coeficiente de variación fue de 0,5, es como que no van a entender, ¿verdad? Pero si yo le digo, eh, el promedio de salario del Ecuador es de $410, es algo que sí se puede entender. Significa que la mayoría de personas están por ese valor. Los resultados pueden ser en forma de informes, gráficos, tablas, imágenes, videos, mensajes de texto, entre otros. O sea, cualquier cosa que puede mostrar información es también salida. La salida se presenta en diferentes dispositivos de salida como pantallas, impresoras, altavoces, entre otros. Dice Josué, salen caros los hijos. Dice, pero los hijos propios, los hijos ajenos salen baratos, dice. Al revés, pues, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos con el subtema 3. Ahora vamos a hablar sobre los lenguajes, que pueden ser naturales, formales, educativos e industriales. Si le hacen un tipo de preguntas más o menos parecidas así, usted ya sabe que existen 4 tipos de lenguajes. El natural o naturales, lenguajes formales, lenguajes educativos y lenguajes industriales. Vamos a ver el primero, lenguaje natural o lenguajes naturales. El lenguaje natural son los idiomas que las personas utilizan para comunicarse en su vida diaria. Por ejemplo, ahorita, en este momento, estamos utilizando un lenguaje natural. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todos sabemos. Obviamente, si sabemos español, lo que yo diga, usted lo va a entender. Si usted escribe, también yo lo voy a entender. Sus demás compañeros lo van a entender. ¿Por qué? Porque es un lenguaje, por decirlo así, universal. Es un lenguaje que todo el mundo puede entender. Estos idiomas se han desarrollado y evolucionado a lo largo del tiempo. En el ámbito de la informática y la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, conocido como PLN, ¿ok? Es un área de estudio que se centra en desarrollar sistemas informáticos capaces de comprender, interpretar y generar lenguajes naturales de manera similar a cómo lo hacen los seres humanos. Para entenderlo mejor, podemos asociarlo a los chatbots, que son canales interactivos donde el humano habla con un robot para saber sobre algo o alguien. En sus propias palabras, dígame qué cosas son los lenguajes naturales. O sea, su palabra mismo lo indica, natural, es algo que está ya de forma habitual, por decirlo así. El español, el inglés, o sea, los idiomas, por decirlo así, o sea, la forma de usted expresarse, que puede ser de forma oral, de forma escrita, de forma convencional, enseñas también incluso puede ser un lenguaje natural. ¿Por qué? Porque es como se comunican las personas que tienen este tipo de discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los lenguajes naturales. Son los idiomas. ¿Por qué? Porque a través del idioma nosotros nos podemos comunicar.
Esos son los lenguajes naturales, o sea, lenguajes fáciles de interpretar, fáciles de entender, porque vuelvo y repito, si usted sabe español, la otra persona sabe español, yo sé español, tranquilamente nos vamos a poder comunicar. Esos son los lenguajes naturales. Vamos con los lenguajes formales, segundo tipo de lenguaje. Son sistemas de símbolos, mire, y ahí ya viene algo que se añade, ¿no? Símbolos, 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 símbolos. Y reglas gramaticales definidos de manera precisa y matemática. A diferencia de los lenguajes naturales, que evolucionan orgánicamente dentro de las comunidades humanas, es decir, qué sé yo, se inventó un nuevo idioma o ya hay idiomas ancestrales, ¿verdad? Los lenguajes formales se crean con un propósito específico y se utilizan en contextos como la lógica, la matemática, la informática y la teoría de la computación. Profesor, ¿dónde vemos los lenguajes formales? Le pregunto, ¿dónde vemos los lenguajes formales? Lenguaje de señas podríamos involucrarlos o incluirlos en los lenguajes naturales, porque es lo más fácil para poder comunicarse. A ver, ¿qué pregunta les había mencionado? Ah, ya, ejemplos de lenguajes formales, alguien que me pueda mencionar. ¿En qué áreas encontramos a los lenguajes formales? Miren que es una pregunta que siempre saben hacer. ¿En qué áreas o en dónde encontramos los lenguajes formales? ¿En dónde? En matemáticas, informática y computación. ¿Ok? Específicamente en esas tres áreas. En la física también, pero podemos decir que la física está dentro de la matemática. Podemos decir ciencias exactas. Miren que puede ser una pregunta que les tomen. En estas tres áreas se encuentran los lenguajes formales, en matemáticas, en informática y computación. Por ejemplo, en matemática. Cuando se ve, qué sé yo, lógica matemática, no sé si alguien de ustedes ha visto lógica matemática, creo que trabajo social ve lógica matemática. En lógica matemática o lógica de conjuntos o cualquier parte de matemática, utilizamos símbolos extraños, ¿verdad? Yo le pregunto, si alguien nunca ha visto matemática, ¿va a poder entender lo que estamos mencionando allí? Ya sea en una ecuación o algo por el estilo. No, pues por eso son lenguajes formales, porque ya se centran en un área específica. Lo mismo la informática. En la informática también hay formas de poder expresar ciertos conceptos. Entonces lo mismo. Si yo en la parte informática, qué sé yo, pongo un código binario conformado de ceros y unos, que es lo que se utiliza en la lógica binaria, alguien que no haya visto lógica binaria, pues no va a entender. Si yo le pongo 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, alguien va a decir, ¿qué es eso? Pues si yo nunca he visto eso. Entonces, ahí también vemos lo que es los lenguajes formales. Y obviamente en la computación también. ¿Ok? Un ejemplo del lenguaje formal es el lenguaje matemático. ¿Qué sé yo? Tenemos esas flechitas del condicional, tenemos en conjunto lo que es el símbolo de la unión, de la intersección. Lo mismo, son símbolos que alguien que no haya visto matemáticas no va a entender. ¿Por qué? Porque son lenguajes formales que se centran en áreas específicas en la cual se usa símbolos y reglas específicas para expresar conceptos de manera rigurosa, clara y precisa. Entre los ejemplos de lenguaje de programación encontramos XML, SQL, PHP, que tienen relación con el funcionamiento adecuado de un sitio web. Entonces, otra pregunta que les pueden hacer, anoten por qué les pueden hacer, siempre la saben hacer. ¿Qué tipo de lenguajes de programación se utilizan en los lenguajes formales? Dice Michelle López, ese código binario sí daba dolores de cabeza. Bueno, sí, ya hoy en día hay aplicaciones que hacen eso, convierten cualquier tipo de codificación, de binario a decimal, hexadecimal, octal y demás. Nadie, ¿qué pasó? Si les preguntan ejemplos de lenguajes de programación en lenguajes formales.
Aquí está, pues abajito, ¿no? XML, SQL y PHP. Los que tienen algo de conocimiento de programación saben que esos son lenguajes de programación para poder crear páginas web, ¿ok? Para poder crear páginas web. Más que todo, administrar SQL es para bases de datos, PHP, XML es para lo que es el diseño, ¿no? Listo. Entonces, esas son preguntas que les pueden hacer. Vámonos ahora con el tercer tipo de lenguaje. El tercer tipo de lenguaje son los lenguajes educativos. Son lenguajes diseñados para enseñar conceptos en educación, facilitando la comprensión y el aprendizaje de manera estructurada. Estos lenguajes están diseñados para enseñar conceptos de programación a estudiantes. Básicamente, esos son los lenguajes educativos, los que se utilizan para enseñar programación a los estudiantes, especialmente a aquellos que son nuevos en la programación. Ejemplos populares incluyen Scratch, que es lo que usted va a ver en la unidad 4. Esto usted no se va a olvidar nunca en su vida porque lo vamos a ver en la unidad 4, en la última unidad, para el test número 4. Scratch utiliza bloques de código que se pueden arrastrar y soltar para crear programas. Scratch también utiliza una interfaz gráfica de usuario que hace que sea fácil para los principiantes visualizar lo que está programando. Ahora yo le pregunto, dígame un ejemplo, o bueno, es el único que se menciona en el texto, sobre los lenguajes educativos. Otra pregunta que les pueden hacer. Scratch, perfecto. ¿Cómo funciona Scratch o cuál es la temática de Scratch? También puede ser otra pregunta. Utiliza bloques de código que se pueden arrastrar y soltar para crear programas. Entonces, ¿qué cosas son los lenguajes educativos? Vuelvo y repito, son los lenguajes que se utilizan para enseñar programación. Es principalmente para principiantes que no tienen ningún tipo de conocimiento en lo que es la programación. Para que el gato se mueva, rebote y todo eso. Exactamente. ¿Ok? Melanie dice C++. No. Eso es un ejemplo de justamente el último tipo de lenguaje que vamos a mencionar. Lenguajes industriales. Ojo, estoy mencionando ahorita teoría, pero ya mismo vamos a hacer ejercicios de práctica. Así que no se vaya. Ejercicios que han tomado nivelaciones pasadas. Ya ahora sí vamos con ejercicios. Ya terminamos esto y hacemos eso. Son lenguajes utilizados en el desarrollo de aplicaciones y sistemas en la industria. Ahí está la clave. La diferencia con los otros tipos de lenguajes. Los lenguajes industriales se utilizan en el desarrollo de aplicaciones y sistemas en la industria. Suelen ser más complejos que los lenguajes educativos, obviamente, porque una cosa es estudiar. ¿Ok? Y otra cosa es ya ir al mundo laboral, a la empresa, ¿no? La empresa usted no tiene margen de error. Usted cuando estudia se puede equivocar, qué sé yo, saqué 8 en una materia, o por último reprobé la materia, o por último reprobé la nivelación. En el mundo laboral, en la industria, no hay fallos. Si usted se equivoca, chao, lo despiden y hasta ahí nada más. Y se utilizan para desarrollar aplicaciones en áreas como la banca, la salud, el transporte y la manufactura. Esa es otra pregunta que les pueden hacer. ¿En qué áreas se utilizan los lenguajes industriales? Dígame usted. Yo pensé que ya iban a dar refrigerio. Bueno, yo creo que mejor, sí, mejor para la próxima clase vamos con la práctica, porque ya se nos hizo un poquito largo. Sí, sí, sí. Ok, terminamos con la parte teórica y ahí en la próxima clase que va a ser mañana, ahí ya continuamos, para que no se haga tan larga. Perfecto. En la salud, en la banca, es decir, en lo que son los bancos y demás, en el transporte, logística y demás, y en la manufactura, es decir, en las empresas, en el sector, puede ser agroindustrial, en el sector industrial, con esas máquinas enormes que hay, porque obviamente detrás de todas esas máquinas hay hay una programación detrás que está haciendo que se mueva esa máquina. C++ es un lenguaje formal. Ahí está, ¿no? Si le preguntan,
¿Cuál es un lenguaje, un ejemplo de lenguaje industrial? ¿Banca de qué? Banca de los bancos, en la parte de los bancos. Cuando usted va al banco, obviamente ve de manera superficial, pero detrás de los bancos hay una base de datos que tiene a todos los clientes, la información de los clientes, hay una página web, hay un sistema que conecta todo eso. Entonces, eso es la banca, los bancos básicamente. Dice, sí, mañana a la misma hora, pero no se vayan por si acaso. C++ es un lenguaje formal que utiliza una sintaxis y semántica específica para expresar algoritmos y procesos computacionales. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de software que se ejecutan en una variedad de sistemas operativos, desde sistemas de escritorio hasta sistemas embebidos. De pronto puede ser la clase a las 8. Bueno, siempre yo me baso a lo que la mayoría desea o puede. Si la mayoría puede a las 8, yo a las 8 doy. Todo depende de ustedes. Ya mismo mencionamos eso. A ver, ¿qué estaba mencionando? Ya, si les preguntan cuál es el lenguaje para, cuál es un ejemplo de lenguaje formal para los lenguajes industriales, ¿cuál sería? ¿Cuál es un ejemplo? Perfecto, C++ o incluso C. ¿Alguien ha escuchado estos lenguajes de programación o ha utilizado en su defecto? Sí, ¿han escuchado o han utilizado? Ya. C++ y C es un lenguaje de bajo nivel. ¿Qué significa de bajo nivel? Que prácticamente eh, para poder utilizarlo hay que prácticamente codificar en el lenguaje que entiende la máquina, o sea, la computadora. Hay lenguajes de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. Por ejemplo, Python, son lenguajes de alto nivel porque la codificación es muy fácil, en pocas palabras. En cambio, C, C++ son lenguajes de bajo nivel. ¿Por qué? Porque para poder codificar, para poder programar, básicamente uno se baja el nivel de la computadora. Es decir, por ejemplo, para poder, eh, no sé, inicializar una variable, hay que hacerlo en código binario, en código hexadecimal, cosas así. O sea, muy difícil la programación, pero muy difícil la programación. Recuerdo en la universidad que esta materia se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sistemas de programación, creo que se llamaba cuando la vi en la universidad, y yo vi C, y eso sí, me puso a a pedir que no vuelvan a hacer, porque si era bien jodido. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lenguajes industriales. Vamos con lo siguiente. Ya vamos a terminar por si acaso, ya vamos a terminar. Vamos a seguir mencionando esto que está acá. Subtema número 4. Si es que ya se van, igual la clase está quedando grabada y nos vemos mañana a las, bueno, a las 7:30. Por el momento 7:30. Si yo veo que ya la mayoría quiere a las 8, ya yo pongo a las 8. Voy a hacer una encuesta a sí mismo para ver a qué hora pueden. Vamos a hablar ahora sobre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. El boom de ahora, ¿ok? Lo que la mayoría de, de aplicaciones utilizan. Usted se compra un celular, ya viene con inteligencia artificial, ingresa a una página, ya tiene inteligencia artificial y demás. Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial conocida como IA, la IA, lo que la mayoría dice, que permite a las computadoras aprender de datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin una programación explícita. Eso es la inteligencia artificial, básicamente que las computadoras puedan pensar como nosotros. Nosotros podemos tomar decisiones, nosotros pensamos, nosotros podemos analizar cosas. Lo mismo se trata de hacer con la inteligencia artificial. Es decir, que ya no necesiten de una persona, sino que esas mismas aplicaciones o computadoras puedan tomar sus decisiones por sí mismas. Eso es la inteligencia artificial. Este campo tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas, incluyendo reconocimiento de voz. Usted, por ejemplo, se compra un televisor, ¿verdad? Usted tiene la posibilidad de escribir lo que quiere buscar, por ejemplo, en YouTube,
O también tiene la posibilidad de hablar y eso le entiende su televisión, ¿no? Entonces, eso es reconocimiento de voz. Detección de fraudes, diagnóstico médico. Es decir, a veces hay aplicaciones que usted le muestra sus síntomas y ya con la información que previamente se les haya cargado a estos sistemas o aplicaciones, ya más o menos les va diciendo qué tiene. Recomendación de productos, lo mismo. A veces dicen, yo no sé por qué estaba viendo TikTok o estaba viendo Instagram y pensé en algo y no sé, me apareció la propaganda, no sé si les ha pasado. Estaba pensando en comida y justo me apareció páginas de comida. Estaba pensando en que quería comprarme un celular y justo aparecieron páginas de celulares. Entonces, eso es recomendación de productos. Es un algoritmo que tienen los celulares o las aplicaciones para poder mejorar sus ventas. Conducción autónoma y mucho más. Hay vehículos en los países desarrollados del primer mundo que prácticamente ya no hay choferes. Simplemente usted a través de las aplicaciones contrata el Uber o solicita un Uber y ya le llega el vehículo sin ningún chofer y usted a través de ese vehículo pues se dirige hacia su destino. Se ha vuelto cada vez más importante en la era moderna debido a la gran cantidad de datos disponibles y a los avances en algoritmos y tecnologías de computación que permiten su aplicación a problemas complejos del mundo real. ¿Alguien de aquí no ha escuchado de la IA por si acaso? ¿O todos saben lo que es la IA? Bueno, lo acabo de mencionar y imagino que por las redes sociales ya saben o cómo funciona la IA. Incluso en TikTok saben salir videos que nada que ver, que han sido desarrollados con la IA, con la inteligencia artificial. De hecho, hoy en día ya no se sabe qué cosa es verdad, qué cosa es cierto. La otra vez vi en una página de Instagram sobre un fenómeno paranormal y la gente lo primero que decía ya con esto de la IA no se sabe si eso es verdad o si es un montaje, porque la IA te permite hacer eso. Sigamos. Aplicaciones del aprendizaje automático. Probablemente lo utilizamos decenas de veces al día sin darnos cuenta. Entre los ejemplos o las aplicaciones más utilizadas tenemos tres. Reconocimiento de voz. Algoritmos de aprendizaje automático convierten habla humana en texto o viceversa. Ejemplos incluyen Siri, Google Assistant, y Amazon Alexa, comprendiendo comandos de voz. No sé si algunos de ustedes tienen estos asistentes de comandos de voz. Usted a través de instrucciones, que por lo general son de audio, a través de comandos de voz, pide que haga alguna tarea a estas aplicaciones y tranquilamente pues le pueden ayudar. No se le pueden contar chistes, le pueden poner alguna música, ingresar a una aplicación o incluso hasta consejos. Segundo ejemplo o segunda aplicación de aprendizaje automático. Tenemos el filtrado de spam. ¿Qué cosa es esto? Son algoritmos de aprendizaje automático que identifican y filtran correos no deseados en servicios de correo, aprendiendo patrones para determinar si es spam. Es decir, si ya ven que es un correo no deseado, incluso a veces los mandan directamente esos mensajes a correos no deseados o a spam. ¿Para qué? Para que el usuario o ustedes no puedan ver ese tipo de mensajes que a veces no son ni necesarios, o sea, esos correos que no son necesarios. Eso es el filtrado de spam, que ya el correo electrónico tiene embebido en su sistema esa capacidad de entender si ese correo que le está llegando le interesa a usted o no le interesa a usted. ¿Por qué? Porque imagínese, una persona ocupada que le lleguen tantos correos electrónicos, va a perder tiempo, pues no estar leyendo uno y otro, sino que simplemente ya la aplicación le deriva los correos que no son necesarios para que usted no los pueda leer. Y finalmente, la tercera aplicación, plataformas como Amazon, Netflix y Spotify utilizan aprendizaje automático para analizar historiales de navegación
y preferencias, recomendando contenido relevante a los usuarios. No me acuerdo qué aplicación, creo que por ejemplo YouTube Music, dependiendo de tus emociones, miren, dependiendo de tus emociones te pone un tipo de música. Dependiendo de tus gustos musicales también ya te va colocando el tipo de música que quizás tú quisieras escuchar. En estas aplicaciones de streaming, por ejemplo Netflix, dependiendo de lo que tú estés consumiendo, que decir, si te gustan las películas de terror, ya te va apareciendo una lista de quizás películas que te gustarían ver. Entonces, eso es básicamente aplicaciones del aprendizaje automático. Como le dice la compañera Valeria, nos resuelve la vida, nos simplifica la vida, hace que la vida sea un poquito más sencilla en teoría, en teoría. O sea, el mundo tecnológico hoy en día nos brinda muchas exigencias, pero asimismo nos brinda ciertas comodidades. Dice, pero no es bueno en lo personal. Claro, depende cómo usted lo vea. En teoría, detrás de todo esto que usted eh, ve de la inteligencia artificial y demás, lo que hay es una exposición de datos. Lo que hacen las empresas es que les brinda información en teoría gratuita, pero en realidad lo que ellos hacen es que toman tus datos. ¿Para qué? Para mejorar ventas, para ver qué tipo de productos se consumen más y demás. O sea, es como un intercambio. Te dan un servicio y en teoría tú vas a decir, no, pues es gratis la aplicación. No, tú estás dando tus datos. Siguiente, inteligencia artificial o IA. Se la considera una disciplina de la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas y sistemas que puedan imitar capacidades y tareas que requieren inteligencia humana. Desarrolla sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que demandan inteligencia humana, como razonamiento, aprendizaje y reconocimiento, mejorando diversos procesos y aplicaciones. Es lo que había mencionado, la inteligencia artificial es básicamente pensar como lo hace el ser humano. Por ejemplo, una máquina antes uno tenía que programarla para que haga esto, para que haga este otro y así. Hoy en día, con la inteligencia artificial, ya no es necesaria la intervención del ser humano. Por eso es que yo he mencionado en clases pasadas, en el futuro, si es que no es desde ya, ciertas profesiones ya están quedando obsoletas por el reemplazo de la tecnología. Por ejemplo, los choferes, lo que les puse los, de estos taxis autónomos. Ya no hay choferes. ¿Por qué? Porque todo está programado y se lo hace a través de la inteligencia artificial. Asimismo, máquinas. En las industrias casi ya no se contrata tanto lo que son la mano de obra, sin mano de obra como tal, sino que ya se trae como tal las máquinas y todo eso que reemplazan lo que hace el ser humano. ¿Qué más dicen por acá? Todo en exceso es malo, exactamente. Asimismo, todo en exceso es malo. Dice, porque si así fuera, tuvieras un título gracias a la inteligencia artificial y ahí se sabe utilizar. Claro, o sea, la inteligencia artificial, digamos que es como un respaldo, una ayuda. Por ejemplo, usted no conoce algo, ¿qué hace? Va a ChatGPT, a Gemini, cualquiera de estas aplicaciones de inteligencia artificial y le dan una cierta información, pero a veces no es, esa información no es 100% verídica o no es lo que se necesita. O sea, lo que te hace es una ayuda general, pero siempre voy a decir que el ser humano o el cerebro o el pensamiento humano nunca va a ser superado por una computadora. Imposible. Quizás hagan pensar eso, pero no es posible. Vamos a hablar un poquito de lo que es historia de la inteligencia artificial. En 1936, el matemático británico Alan Turing publicó su concepto de máquina universal, que describía el algoritmo informático y una computadora. Miren, desde 1936 ya se viene introduciendo esta idea. Obviamente, no así como se la tiene ahora en escala global y de manera de alto nivel, pero ya en esas épocas se estaba mencionando lo que era la inteligencia artificial. En 1950 formalizó el inicio de la IA con una prueba que define si una máquina es o no inteligente.
se conocía como el test de Turing. Otra pregunta que saben hacer bastante. Yo les consulto a ustedes. ¿Cómo se llama o cómo se llamó la prueba que definía si una máquina era o no inteligente? Una pregunta que siempre saben hacer. El test de Turing, perfecto. En 1956, el término IA fue acuñado por los expertos informáticos John McCarthy, Newell Simon y Marvin Minsky durante una conferencia en Dartmouth, Estados Unidos. Minsky, considerado uno de los padres de la IA. Otra pregunta, ¿cuál fue considerado el padre de la IA? Ahí van a decir Minsky. La definió como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un humano. Ahí tenemos un poquito de historia de lo que es la inteligencia artificial, los inicios de la inteligencia artificial. Y finalmente, el test de Turing era una prueba que se hacía para ver si una máquina era o no inteligente. Eso es el test de Turing. Una prueba que se hacía para ver si una máquina era o no inteligente. Y finalmente, con esto terminamos para ya no cansarlos porque ya se han ido la mayoría. Vamos a ver los tipos de inteligencia artificial. Con esto terminamos. Existen cuatro tipos de inteligencia artificial. Las máquinas reactivas, la memoria limitada, teoría de la mente y la autoconciencia. ¿Qué cosas son las máquinas reactivas? Se basan en decisiones sobre el presente. No tienen memoria y no pueden mirar al pasado para aprender de experiencia. Imagínense que las máquinas reactivas es como los hombres, como los caballeros, como dicen por ahí. Los caballeros no tenemos memoria, entonces más o menos así son las máquinas reactivas. No tienen memoria, ¿ok? Solamente se basan en el presente. Por ejemplo, Deep Blue, que fue un ordenador, es decir, una computadora, que ganó al ajedrez al campeón Kasparov. Imagínense. En una competencia de ajedrez, una máquina derrotó al campeón en ese momento que era Kasparov. Entonces, ¿cómo funcionaba esta máquina? Bueno, a través de, por ejemplo, no sabía nada de ajedrez, por decirlo así, esta máquina. Pero ¿qué pasaba? A través de los movimientos del ser humano en el ajedrez, esta máquina iba aprendiendo. Eso es una máquina reactiva que aprende al momento, o sea, en el presente y no tienen memoria. Segundo, memoria limitada. ¿Qué significa memoria limitada? Son capaces de mirar al pasado de forma limitada. Estas sí miran al pasado, son como las mujeres en cambio. Solamente están viviendo el pasado. Nada que esta vez me hiciste esto, en esta fecha, no te acordaste de nuestro aniversario. Ahí sí hay memoria. Entonces, son capaces de mirar al pasado de forma limitada. Almacenan información que añaden a su programación para crear nuevos patrones de comportamiento y respuestas. Ejemplo, vehículos autónomos o chat GPT. Por ejemplo, chat GPT se le va mandando información, se va subiendo información y a través de eso pues ya va dando las respuestas que ustedes van observando o van teniendo con este tipo de inteligencia artificial. Eso es una memoria limitada. Sí tienen la capacidad de ver al pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado pues van viendo toda la información que se haya recabido o se haya recopilado. Siguiente, teoría de la mente. ¿Qué dicen por acá? Falla GPT. Allá. ¿Qué cosa es la teoría de la mente? Ya es un poquito más denso que se pone la cosa. La teoría de la mente son sistemas o máquinas cuya IA, o sea, inteligencia artificial, les permite entender cómo funciona su entorno, imagínense, capaces de aprender en base a comportamientos y deducir cuáles son los gustos, necesidades, deseos o hasta cómo esperamos ser tratados. Aún no existe. Es decir, ya se pone casi casi a la par de lo que es el ser humano, porque nosotros como seres humanos tenemos nuestros gustos, eh, qué sé yo, un día tenemos ganas de comer algo, el otro día otra cosa.
Un día queremos hacer deporte, el otro no. Entonces, eso es la teoría de la mente, que se basa en lo que está pasando en el entorno. Y en función de eso, pues toma decisiones. Ahí dice que aún no existe, pero puede que ya esté en proceso o ya exista. Y finalmente, la autoconciencia, un poquito más allá, dice que aún no existe. Se trataría de una IA, inteligencia artificial, capaz de reconocerse como como una entidad independiente que puede tomar decisiones. Sería el primer paso en lo que se ha denominado la singularidad de la tecnología. Es decir, algo ya con sentimientos, por decirlo así, algo más avanzado y que se apega un poco más a lo que es el ser humano. ¿Cómo no existe? Bueno, ahí dice que no existe. Yo tengo mis dudas, pero siempre yo me baso en lo que está en el compendio, porque sobre eso les van a tomar. ¿Ok? Dice, ¿por qué no existe? ¿Es una pregunta o está afirmando? Como le digo, quizás ya esté por ahí, pero no se lo ha sacado a la luz. O está en proceso, por decirlo así. Por eso dice, tanto la teoría de la mente como la autoconciencia todavía no existe, pero es algo que se tiene como proyecto. Listo, ¿alguna consulta? Si no, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. En teoría no les iba a dar nada de esto, pero bueno, ya les di porque me di cuenta que más o menos la mitad del test que les van a tomar es teoría. Es decir, la mitad de lo que les van a tomar ustedes en el test número 2 eso es lo que acabamos de ver hoy. O sea, esto que está acá, de ley les van a tomar unas dos o tres preguntas, va a ser sobre lo que les he mostrado o les he indicado el día de hoy. Dice, profe, ¿tiene grupo de WhatsApp? Sí, yo tengo mi grupo de WhatsApp. Me imagino que si está en esta clase, si estuvo en esta clase es porque se encuentra en mis grupos de WhatsApp. Si es que no se encuentra en ningún grupo de WhatsApp, escríbame ahí. Me pueden escribir, yo les agrego los grupos de WhatsApp.